Hola, hola, buenas noches con todos, amigos de Educa, qué gusto saludarlos a todos. Hola Carlitos, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a hacer Y una entrevista hoy extraordinaria. Hoy tenemos pues a Carlito Grajeda, quien nos va a comentar un poquito sobre procesos, ¿no? Y antes de iniciar, y antes de darle pase, todavía no estamos a un minuto, voy a pedirle a todos nuestros amigos que están en sala que puedan compartir en este caso, a sus contactos para poder iniciar esta entrevista. En unos minutitos, por favor, estamos iniciando. Muy bien, son las 9 en punto, hora de voces de éxito, y el día de hoy pues tenemos a Carlos Grajeda, quien es un especialista en mejora de procesos y sistemas de gestión, con fuerte experiencia en diseño, implementación, gestión y auditoría. Biólogo por la Universidad UNALM con un MBA en Centrum. Ha trabajado también en Toyota Production y entre otras empresas que definitivamente su experiencia profesional es muy grande, ¿no? Tenemos acá algunas de las empresas donde ha trabajado: Baqueles Perú, Special Pine, UTP, Poder Judicial, Compañía Minera Miski, entre otras empresas, también el Programa Nacional CUNA, y una serie de, un currículo interminable, por supuesto, ¿no? Tiene una formación profesional en TMS y TPS, tiene muchas formaciones en inglés, definitivamente vinculadas al tema de procesos. También tiene experiencia docente en la Universidad de las Américas de Quito, en la Universidad de Pacífico, en el Centro de Tecnología e Información, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, en la PUC de la Católica. Entonces estamos con Carlos Grajeda, quien voy a permitir darle unas palabras para que nos comente un poquito, pueda saludar a nuestro público el día de hoy y también pueda comentarnos quién es Carlos, cómo está en el tema empresarial, cómo está conectado con el tema empresarial, y damos por iniciada la entrevista. Muy buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás? Estás en mudo, Carlitos. hola, buenas Hola, noches. hola, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Gracias. Qué gusto saludarte, Carlitos. Cuéntanos un poquito de ti, como profesional, como asesor en el tema de procesos, para un poquito ir conociéndote más y nuestro público también te pueda conocer. Ok, yo tengo poco más de 20 años de experiencia laboral en tema de gestión y mejora de procesos. He trabajado en diferentes organizaciones transnacionales, familiares, manufactura y servicios. Y en paralelo, desde hace poco más de 14 años, me dedico a la docencia, es decir, enseño lo que hago. Actualmente enseño en la Facultad de Ingeniería de la UPC, en el posgrado de la UPC, en la maestría de operaciones, en la especialización de Black Belt, en la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Ingeniería para la carrera de Ingeniería Empresarial, en el CETIC de la UNI, bueno, y entre otras, ¿no? En la Universidad del Ecuador también, en la Universidad de las Américas. Y mi formación básicamente es en procesos. Yo soy especialista en procesos, si bien estudié en la Universidad Nacional Agraria La Molina, la carrera de biología, la especialización de biotecnología, siempre me dediqué a temas de gestión, ¿no? Y bueno, ayudando a las empresas hoy en día como consultor a que puedan mejorar sus procesos y ser más competitivas, evidentemente, ¿no? Excelente, Carlitos, excelente. Cuéntanos un poquito para aquellos que no conocemos el tema de procesos, el término, ¿qué significa, cómo define el tema de mejora de procesos en una empresa? ¿No? Ok, procesos se encuentran en todo tipo de organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, manufacturas, servicios. Los procesos son inherentes. Uno no crea procesos. Uno cuando tiene un emprendimiento, un pequeño negocio, los procesos se van dando de manera natural. Evidentemente, la empresa va tomando cuerpo, va teniendo más clientes, más empleados, y los procesos se van agrandando. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las organizaciones, como dije, van creciendo, un poco se van desordenando y estos procesos se van creando tal vez más burocráticos, más lentos, qué sé yo, y eso le resta capacidad a la organización
y eso se ve reflejado en los productos, llámese bienes o servicios. Por ende, la organización puede perder competitividad, ¿no? Entonces, la idea es poder gestionar, llámese administrar procesos, ya no áreas. ¿Por qué? Porque la forma más eficiente, más moderna de administrar una organización es a través de procesos, no a través de áreas necesariamente. Muy bien, muy bien. Y aquí hay un tema que puede pasar a nivel empresarial, la implementación de procesos en el ámbito empresarial peruano, por ejemplo, en la pequeña o mediana empresa, ¿cómo ves? ¿Ellos tienen organizados sus procesos? ¿Tienen procesos definidos como tal? ¿Tienes alguna idea sobre el tamaño micro y pequeño? Desde hace poco más de 20 años, por parte del gobierno, diferentes instituciones, han habido ayudas, ¿no? Por parte de Prompex, por parte del Ministerio de Industria, por parte de la Sociedad Nacional de Industrias, pero, valgan verdades, eso se ve reflejado pues en el nivel de competitividad de nuestras organizaciones. Las organizaciones pequeñas, evidentemente, como van naciendo día a día, no necesariamente están del todo ordenadas. ¿Por qué? Porque sus prioridades son otras, ¿no? Sus prioridades son hacerse un espacio, una marca, ganar un mercado. Las medianas un poco más, y ni qué decir de las grandes. Las grandes están mucho más profesionalizadas, mucho más orientadas a procesos que las medianas y las pequeñas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es trabajar en las pequeñas y en las medianas empresas y evidentemente en las micro, ¿no? Muy bien, Carlitos. ¿Y cuáles son los beneficios de implementar un proceso? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios que las empresas implanten un proceso como tal definido para después ir adentrando en cómo es el tema de procesos? Y yo te voy a comentar a mitad de entrevista qué es lo que nos está pasando, por ejemplo, a los que estamos en tributario en relación a las auditorías de SUNAT y de pronto tú nos puedas dar una idea de qué es lo que está pasando con el empresariado, que por lo menos yo asesoro a nivel mediano, también a nivel pyme, y nos están dando duro en la administración tributaria porque nos dicen no hay trazabilidad de la documentación, que de ahí vamos a ir comentando. Entonces, lo primero que te pediría es, ¿qué beneficios obtienen las empresas al implementar procesos? Ok. Bueno, el primer beneficio es un ordenamiento de la empresa, ¿no? Y uno diría, bueno, el ordenamiento es cualitativo, no exactamente, ¿no? El orden se traduce en números, se traduce en tiempo, se traduce en rentabilidad. Hay que entender algo, hay que tenerlo bien claro, ¿no? La rentabilidad, los indicadores financieros de una organización son resultado de la operación, no al revés. Tú quieres tener buenos resultados financieros, pues asegúrate que la operación sea fina, ¿no? Entonces, el primer beneficio de gestionar, administrar por procesos es el orden, es la claridad en la administración. Administrar por procesos es mucho más claro, mucho más fácil, mucho más sencillo que administrar por áreas. Lo segundo es que vas a poder, asociado a lo primero, medir de manera objetiva. ¿Cómo los mides? A través de los famosos indicadores, ¿no? Por ejemplo, yo enseño en diversas universidades y es increíble la cantidad de gente que se mete a cursos de indicadores, pero no se dan cuenta que el indicador, como su nombre lo indica, es solamente un indicador. Si tú no tienes procesos bien definidos de inicio a fin, ¿qué vas a medir? ¿Ok? Básicamente esos dos beneficios y evidentemente que tu organización pueda ser mucho más fácil de escalar, de crecer, de pasar de micro a pequeña, de mediana a grande. ¿Por qué? Porque tienes procesos, llámese la ruta de la operación claramente definida, lo cual es mucho más fácil de escalar versus la administración por áreas. Muy bien, o sea, los beneficios de implementar un proceso van asociados con el escalamiento de niveles empresariales, es decir, voy creciendo en función de los procesos. Esa es Ese es, una... ese Sí, es un adelante. Ese es un beneficio y los dos anteriores es la parte cuantitativa, la parte numérica, ¿no? La parte numérica no es simplemente vender, o sea, es importante vender, pero la pregunta es, ¿tengo músculo para vender? ¿Qué pasa si de un momento a otro me vienen 5, 10, 20 clientes? Porque tengo un buen producto, evidentemente, pero no tengo capacidad, es decir, me desordeno. Desde las compras, el almacenamiento, la distribución, el postventa, todo eso son procesos. Y si no lo tengo mapeado, si no lo tengo definido, se genera caos. Y caos es Excelente. igual a pérdida.
Todo se traduce en dinero. Mira, yo te voy a comentar algunos temas que para mí tienen que ver con procesos, tú no dirás si es así o no, ¿no? Pero lo que nos está pasando, por lo menos a los que estamos en tributario, es lo siguiente. La administración tributaria SUNAT llega a revisar la determinación de la deuda por parte del contribuyente meses después, años después, dentro de un periodo de prescripción. Y cuando llega a SUNAT, revisa, por ejemplo, las compras, algo que vivimos día a día con las auditorías. Dice, necesito que tú me des tu registro de compras y tu factura de compras. Se los entregamos. Una vez que entregamos estas compras, la administración mira su sistema, verifica y selecciona de una gama de proveedores. Por ejemplo, tenemos 1000 proveedores. La administración selecciona a unos 10 que, según este criterio, son los más grandes y a la vez son los de menos cumplimiento tributario. Es decir, es un proveedor con un comportamiento, por lo menos para vista de los sistemas de SUNAT, medio extraño. Paga poquito IGB, paga poquito renta, tiene deudas, y con la nueva normatividad es como que no cumple sus obligaciones correctamente. Dicho esto, la administración va a una situación mayor y dice, ahora pruébame cómo le has comprado a ese proveedor. Y va con algunas preguntas base y me gustaría saber si eso está dentro de alguno de los procesos que implementas o que asesoras. Y las preguntas Ujú. base va en lo siguiente, ¿no? Empieza en su requerimiento tributario diciendo, dime tú cómo conociste al proveedor, en qué circunstancias y pruébalo documentalmente. Después me dice, dime tú por qué escogiste ese proveedor en relación a otros proveedores. Dime tú si has verificado otros proveedores antes de comprar. Tercero, dame tú las cualidades por las que le ganó a los otros que has cotizado. Yo no sé si lo hizo. Cuarto, dime tú cómo se trasladó esa mercadería y quiénes fueron las personas que participaron tanto del vendedor como del comprador, ¿no? Tanto del proveedor como del cliente. Dime tú en qué medio de transporte lo hicieron. ¿Qué documentos utilizaron? Guía de remisión remitente, guía de remisión transportista. Dime tú si tienes un control en el ingreso cuando llega la mercadería y quien está en el almacén por parte de la empresa recepcionó y tiene datos o información respecto a quién trajo el camión, respecto a quién fue el chofer, respecto a qué placa de vehículo llegó. Esta situación están pidiendo a todas las empresas que están en un proceso de fiscalización aunado a una terminología que se llama dame una prueba documental para entender que esta transacción fue fehaciente, ¿no? Para entender de que realmente compraste de ese proveedor. Pregunta, ¿los procesos o la implementación de procesos me ayudan a poder sustentar esta situación que es una crisis para todo el que lo auditan? Porque muchas veces el empresario dice, oye, ¿esto cuándo lo hemos hecho? O que necesariamente es lo mínimo que debería hacer el empresario en un tema de cumplimiento de procesos. Escuchamos tu comentario, Carlitos. Ok, a ver, vamos por partes. Lo que está pidiendo la SUNAT o el ente fiscalizador, como se le quiera llamar, porque también hay entes fiscalizadores, digamos, a nivel privado, es un procedimiento de compras. Y aquí hay una confusión, hay veces, entre lo que es un proceso y un procedimiento. Ok. Proceso es la ejecución propiamente de un conjunto de pasos, ¿no? El proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de mantenimiento. La siguiente pregunta es, la descripción, ¿cómo se ejecuta ese proceso de compras? ¿Está en blanco y negro, llámese documentada? Pues la respuesta debería decir sí. ¿Por qué? Para poder asegurar, garantizar que ese proceso de compras se repite en el tiempo de la misma manera. Y en el proceso de compras debería estar definido cómo compro, es decir, lanzo al mercado un requerimiento y cotizo. Tengo tres, cuatro cotizaciones. Primero evalúo al proveedor, lo selecciono, es decir, tengo que definir pautas de cómo comprar, el proceso propiamente de compras y el posterior entrega, etcétera. Sí, es posible de tal manera que se realice la trazabilidad. ¿Qué cosa es trazabilidad? La reconstrucción del proceso
o de la operación en cualquier punto, hacia atrás o hacia adelante. ¿Y cómo se hace la trazabilidad? A través de registros, que son documentos, llámese facturas, correos electrónicos, cotizaciones, etcétera. La gestión por procesos nos ayuda a curarnos en salud frente a esta situación que tú planteas, sí, y no solamente en el proceso de compras, en el proceso de importación, el proceso de venta, postventa, etcétera. ¿Cuál es la idea de gestionar por procesos? Que la organización no dependa de una persona. La organización tiene que mantenerse por sí misma. Si se va una persona, la organización flaquea, no debería de ser así. No sé si me deja entender. Claro, claro, definitivamente que sí. Y un poquito para entender o dar más claridad a esto es cuando la administración tributaria me está pidiendo una prueba documental de los Ujú. hechos ocurridos en relación a la compra para verificar que realmente le compré a alguien. No estamos hablando de un proceso, sino de un procedimiento. ¿Eso te entendí? Pero, a ver, vamos a aclarar. Un procedimiento describe lo que hace el proceso. Ok. Nuevamente, como dije, todas las organizaciones tienen procesos, todas, pequeñas, medianas, grandes. Una panadería tiene procesos, una bodega, evidentemente un banco, pero no necesariamente los tienen documentados, es decir, no necesariamente los tienen procedimentados. Entonces, una forma de darle formalidad, valga la redundancia, darle seriedad, es ponerlo en blanco y negro de tal manera que todos los trabajadores, todas las personas se alinean a ese documento, el cual describe cómo se compra, cómo se vende, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Mira, ahí tenemos un tema, por ejemplo, justo yo acabo de llegar de Puno, ¿no? Conversando con un empresario temprano. Cuando yo le hablo de un proceso, de la necesidad de documentar todas sus compras bajo un nivel de importancia fiscal, por decir, ¿no? Compras de 10.000 soles, necesito toda la trazabilidad. Compras con proveedores que no son muy conocidos, la necesito más aún, ¿no? Porque no es que es una me pida la justificación de todas mis compras, no, hace un tema selectivo evaluando el comportamiento del proveedor y me pide toda esta documentación. Pregunta, ¿qué tipo de proceso de los que tú asesoras podría ayudarme en esta parte de hacer compras, una compra que a la SUNAT, cuando yo se la presente, no dude absolutamente que tuve una relación con el proveedor, no dude absolutamente que hubo un producto que salió y que llegó a mis almacenes como tal? ¿Cómo se llama ese proceso o qué proceso debería yo implementar? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, realmente cuando uno le dice al empresario que tiene que hacer todo eso, como que dice, oye, pero tanta cosa para una compra, ¿no es suficiente mi factura, mi medio de pago, mi atracción? ¿O es que este proceso está hecho para sobrecargarme administrativamente? A ver, cuéntanos un poquito ahí, porque probablemente sea la idea de algunos empresarios. Ok, entonces vamos por partes. Con respecto a la primera pregunta, indistintamente cómo se le llame, porque el nombre, el rótulo puede variar de organización a organización, algunos le pueden llamar compras, otros le pueden llamar procura, otros le pueden llamar logística. La idea, el objetivo es asegurar, garantizar que el proceso es trazable. Es trazable, es decir, es reconstruible desde el inicio hasta el término. ¿Cómo se hace eso? A través de documentos. Y eso se tiene que formalizar. ¿Es burocrático con respecto a la segunda pregunta? ¿Es recargado? No. ¿Por qué no? Aquí hay una diferencia entre lo que es controlar y lo que es asegurar. Si se dan cuenta, yo he utilizado bastante la palabra asegurar y no he utilizado la palabra control. Poniéndole muchos controles al proceso, lo que uno hace es dilatarlo, burocratizarlo. Uno debe trabajar de manera preventiva. ¿Qué quiere decir? Definir el proceso de compras, en este caso, que es el ejemplo, de tal manera que siempre se siga la misma ruta, ¿no? Evidentemente se puede violentar, pero ya se sabe que todo lo que está fuera de esa ruta, de ese pautamiento, ¿no? Es fuera de estándar. Ahora, no es que se genere documentación en exceso, porque también recordemos que hoy en día pues tenemos la facilidad de la tecnología, la misma SUNAT nos da muchas herramientas tecnológicas y los mismos proveedores también, ¿no?
Y es parte también de los registros contables, financieros que nos pide la ley y con lo cual nosotros vamos a sustentar el tema contable, ¿no? O sea, no hay información o documentos de más, simplemente hay un ordenamiento y también hay que aclarar que no porque no lo haga y ahora me doy cuenta que lo tengo que hacer, significa más trabajo. Eso también hay que tener en claro. Si antes no lo hacía porque no me daba cuenta que era importante y ahora lo estoy haciendo, no significa más trabajo necesariamente. No sé si estuvo clara la explicación. Sí, sí, justo está claro, pero la percepción es distinta, ¿no? Por ejemplo, a veces alguien le dice, oye, si vamos a hablar de un ISO, ¿cuál es el ISO ligado a un proceso de compra? Por ejemplo, es que el que Ya. nos interesa en este momento. Si hablamos de un ISO de, no sé, de los que se manejan en procesos, ¿cuál es el Ok. ISO más cercano a esto, ¿no? O el que regula este tema de compras. Ya. Una pregunta interesante y el tema de los ISOs hay veces es cuestionable por su mal entendimiento, ¿no? Existen una infinidad de estándares, estándares ISO. ISO es una organización que publica normas, existen normas para todo, que facilitan el comercio mundial. Y una de las normas más genéricas que le calza a cualquier organización, pequeña, mediana, grande, manufactura, servicios, es el famoso ISO 9001 que básicamente nos da lineamientos, llámale buenas prácticas de administración. Nuevamente, de tal manera que la organización no dependa de las personas. Se te va el empleado tal, no está el dueño, no está el emprendedor, la organización tiene que trabajar siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, como dije, es una norma que abarca la administración, ¿no? Y la norma está basada en procesos, procesos de soporte, que por ejemplo puede ser mantenimiento, pueden ser compras, puede ser administración, recursos humanos y los procesos principales. Nuevamente, estamos hablando de compras, estamos hablando de logística, entonces ahí está incluido. Pero más allá de solamente un proceso, lo que busca ISO 9001 es asegurar, garantizar la calidad de toda la empresa. Y la calidad no solamente se ve en el producto final. ¿Por qué? Pongámonos nosotros como clientes, nos puede llegar muy bien el producto, pero luego llamas por un servicio postventa, llámese un mantenimiento, llámese alguna duda, y si no te contestan, pues te decepcionas de la empresa, ¿no? Y ya no vuelves a recomprar. Entonces, el beneficio es mucho más grande, ¿no? Y no estás obligado a certificar. También eso es un malentendido, ¿no? Una buena práctica es implementar, ¿no? Obtener todos esos beneficios de orden que se traducen en reducción de costos, se traducen en más rentabilidad, menos errores, mayor satisfacción del cliente, es decir, más mercado. Y luego, si deseas, puedes certificarte, pero no estás obligado. Excelente, excelente. Mira, Carlitos, la pregunta te la planteo porque quienes estamos en tributario vivimos día a día estas observaciones de la administración tributaria en la que si no tienes una cotización de compra, en la que si no tienes una orden de compra, una orden de servicio, un proceso de selección, es decir, identifícame a quienes les has cotizado, un tema documentario en el camino, de dónde salió, quién lo llevó, con qué carro, con qué guía, remisión remitente, con qué guía, remisión transportista. Cuando llega, quién lo recibió, ¿no? ¿Qué persona está o no está en la planilla? ¿Cuál fue el carro que llegó? ¿Qué persona lo trajo? Entonces, todos estos documentos pareciesen, de alguna manera, jalado de los pelos, ¿no? Pareciese como que yo voy a comprar a alguien y le pregunto, oye, ¿y tú cómo te llamas? ¿No? ¿Y tú qué haces? Entonces, escuchándote un poquito a ti, es que es lo mínimo que deberías hacer para comprar. O sea, no es que la administración como tal, como lo entendemos y a veces lo hemos entendido, oye, yo voy, pago y me llevo mi factura y veo cómo lo transporto. Entonces Ujú, estaríamos hablando de una empresa que está comprando sin respetar un proceso ujú. y producto de ello, aun cuando la compra sea real, sea fehaciente, seguramente la administración tributaria en algún momento lo podría observar. Más aún, ¿no? Hoy que hay una calificación y comportamientos de clientes, porque hoy Sunales está poniendo una nota tipo el colegio, ¿no? Donde ya se hace muy, 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 muy peligroso comprarle a alguien que tiene una nota D o E porque está jalado. Entonces, voy a la conclusión aquí
que al principio nos ha parecido descabellado todo este tipo de información que pide la administración tributaria y hoy escuchándote a ti, oye, es lo mínimo que deberías tener para comprar. ¿Es así? ¿Cuál es tu opinión ahí? A ver, sí, lo que me comentas me hace recordar cuando yo trabajaba dentro de empresas, implementando y manteniendo, trabajaba como personal de staff, ¿no? Y cuando la organización ya documentaba, definía todos sus procedimientos y procesos, estas organizaciones se sometían a auditorías contables, ¿no? Por auditores financieros independientes como parte de sus buenas prácticas. Y el contador general, por ejemplo, me pedía o consultaba con respecto a los procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta documentación que uno lo hace para garantizar la operación sirve también para demostrar las buenas prácticas que decantan pues en las compras, en las finanzas, ¿no? Entonces da respaldo que se está haciendo procesos previamente definidos y no de manera empírica. Y con respecto, por ejemplo, a las compras, a la selección, citando ISO 9001 que lo mencionaste, ISO 9001 para el proceso de compras, con el propósito de garantizar la calidad de lo comprado, te pide pues que definas criterios bajo los cuales tú eliges a tal o cual proveedor. Podría ser precio, podría ser postventa, podría ser garantía, podría ser experiencia en el mercado, pero la organización tiene que definir, por ejemplo, por qué eligió al proveedor A y no al proveedor B o C. Tiene que ser a través de criterios. Nuevamente, eso es orden. Si la organización en un momento no lo hace, no está acostumbrada y luego se ordena, no es más trabajo, es lo que debería hacer. Y haciendo una comparación sí, bastante sencilla, es como lavarse las manos, ¿no? Si antes no te lavaban las manos y ahora te las lavas, no significa que sea más trabajo. Estás haciendo un acto preventivo. Correcto, correcto. Carlitos, entonces, escuchándote, ya teniendo una claridad un poco más, es lo que me está pidiendo Sunat en este tema probatorio, documental, de trazabilidad, en tu opinión, y ahí coincidimos ya ahora con la experiencia, es lo mínimo que deberías hacer para comprarle a alguien, ¿no? Y ahora súmale a todo lo que te he dicho, verifica su calificación y no le compres a un D o un E. Pero ahora una vez que ya está en tu almacén, ¿no? Ya Sí. compraste. No te están observando de que le hayas comprado, por ejemplo, a Cementos Pacasmayo, a Cider Perú, a Macro, a Wong. No te están observando eso. Ahora te empiezan a observar es lo que has comprado, a quién se lo has vendido, lo que has comprado, dónde lo has usado, lo que has comprado, en qué obra lo has metido, lo que has Ujú. usado, demuéstrame tú que no ha ido a parar a tu casa. Entonces ahí viene otra trazabilidad que ya no tiene que ver con si compraste o no compraste, si fue real, si fue falso. Viene con otro criterio que significa es esto que has comprado tiene que ver con la empresa, con tu empresa, y que le llamamos nosotros causalidad. Y entonces nuevamente la administración tributaria me dice, necesito toda la documentación que me pruebe que si tú estás en Lima y tu obra está, no sé, a 50 kilómetros de Lima, vamos a decir Chancay, pruébame tú cómo lo llevaste, con qué carro, con qué guía, la misma situación anterior en un tema de un proceso de venta o un proceso de consumo como tal, y nos volvemos a una segunda etapa, mientras la primera era demuéstrame la fea ciencia, demuéstrame la verdad que compraste, hoy me dicen demuéstrame si es que esto tiene relación con la empresa y cómo lo has consumido. Y entiendo que la respuesta va a ser, es lo mínimo que deberías hacer también Ujú. para poder sustentar esa causalidad. Tus comentarios ahí, Carlitos. Sí, es exactamente lo mismo, porque en el proceso de compras uno está fungiendo como cliente, ¿no? Ahora nosotros vamos a vender y el tratamiento es muy similar para con nuestros clientes, ¿no? De la misma manera, se hace una cotización, se hace una comunicación con el cliente, el cliente recoge el producto o se lo llevamos, hay guías de remisión, etcétera, etcétera. O sea, la primera parte hacia atrás como proveedor cliente nosotros y hacia adelante nosotros ya como proveedor y cliente. Nuevamente, la idea es reconstruir todo el proceso.
Si la organización simplemente compra y vende, es decir, es una comercializadora, lo mismo. Si la organización produce, transforma, pues, qué sé yo, cuero en calzado, correas, carteras o alimentos en un restaurante, va a tener obviamente que demostrar esos materiales, esas materias primas, en qué se ha utilizado y evidentemente eso es parte de su operación normal para que puedan, pues, tener la trazabilidad y el costeo y la operación nuevamente normal, valga la redundancia, ¿no? O sea, también hay que entender o recordar que la propia SUNAT tiene ISO 9001, ¿no? Entonces, y muchas de estas normas nacionales son una copia, en el buen sentido de la palabra, de normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, el caso Enro, que fue un caso muy sonado en el año 2000, decantó en la ley Sarbanes-Oxley, que hoy en día se utiliza en muchas empresas y es muy parecida al famoso ISO 9001. Entonces, estas normas nuevamente lo que hacen es ordenar la casa, documentar de tal manera que no queden grietas, pues, a malos entendidos o pérdidas de información, como se le quiera llamar, ¿no? Bien, Carlitos, y ahí el tema del ISO 9001, de pronto el ISO 9001 es para empresas que recién están iniciando, empresas pequeñas, o es visto como un ISO muy antiguo, un ISO que de repente ya no se usa hoy en día. ¿Esto es así Ya. o es incorrecta esa apreciación? Esa es una pregunta bastante interesante y hay que analizarlo de esta manera, ¿no? China, que es la fábrica del mundo, ¿no? Tiene la mayor cantidad de empresas certificadas con ISO 9001. Muchos de los aparatos electrónicos, vestimenta, qué sé yo, se fabrican en China y estas fábricas hacen servicios de fabricación, para la redundancia, maquila o outsourcing. Y para que estas grandes marcas puedan tener confianza en el proceso de fabricación, estas empresas, estas fábricas tienen ISO 9001, ¿no? ISO 9001 es el estándar más antiguo de todos. La primera versión sale en el año 87. Yo no sé cuántos de nuestros oyentes hayan nacido en el año 87 y cómo era el mundo en el año 87, ¿no? No había internet, existía todavía el muro de Berlín, la Guerra Fría. Luego sale la segunda versión en el año 94, la tercera versión en el año 2000, 2008, 2015 y estamos próximos a la sexta versión. Tiene poco, ya va a llegar a cumplir los 40 años y esta norma, este estándar, está evolucionando y cambia con respecto a los tiempos, ¿no? Recordemos que ISO es una organización internacional y lo que busca es tener una norma, un estándar que pueda ser aplicable a nivel mundial por cualquier tipo de organización, pequeña, mediana, grande, manufactura. Lo que sí es importante entender es que las organizaciones, llámese las empresas, no están obligadas a certificar. Mi recomendación es implementenlo como una buena práctica y en el camino, si le ven un beneficio comercial, pues tienen todo el derecho de certificarlo y en el país trabajan varias certificadoras que pueden darles precios, condiciones que les convengan, ¿no? Aquí otro punto, y esto va aunado al comentario empresarial en la pequeña, mediana empresa. Vamos a certificar en los ISO porque es, digamos, un requisito para postular a tal o cual licitación. Y Ya. vamos a certificar porque tenemos que certificar, porque eso nos genera unos puntitos más en el tema de la evaluación o, en este caso, de la competencia para entregar un trabajo. Y muchas veces he visto por el empresario no como una herramienta de ordenamiento, de temas básicos que debería tener, sino una situación como que voy a contratar a alguien y lo que me interesa es que diga que estoy certificado con ISO 9001. ¿Esto es así? ¿Lo ve así la gente o es una percepción que por ahí hemos escuchado? Esa es una muy buena pregunta y esa práctica, esa toma de decisiones es un error, es un desperdicio y me explico. La idea de cualquier organización es mejorar para que esa mejora se refleje en el cliente.
dándole productos de mejor calidad, menos tiempo, eh, más baratos tal vez, etcétera. Que eso se vea reflejado en la operación y se traslade al mercado, al cliente. ¿Para qué? Para ser competitivos. Si quieres reconocer esa calidad de la operación, tienes todo el derecho a certificarte, pero no solo para un cliente, llámese para una licitación, sino para que seas competitivo, puedas competir. Ahora, este tema de las licitaciones las pide el sector público, pero de la misma manera las pide el sector privado. O sea, una empresa certificada sí tiene una forma de verse, de apreciarse diferente a otra no certificada. Pero ahí, en base a mi experiencia, hay que tener cuidado, porque si tú no aprovechas, si tú no trabajas conscientemente, realmente no va a haber diferencia entre una certificada y otra no certificada. ¿Qué quiere decir? Que tu inversión la estás haciendo simplemente por salir en la foto, pero no realmente porque eres mejor, ¿no? Entonces estás haciendo todo un esfuerzo, toda una inversión para tener un cartón que realmente no sustenta lo que dice ser, ¿no? Entonces las cosas se deben de hacer con un fondo de tal manera que ese negocio trascienda en el tiempo, trascienda, sea realmente competitivo, ¿no? Y no estar preocupándonos porque entró un competidor con un mejor precio, con un mejor producto, con un mejor servicio, etcétera, etcétera. Muy bien, Carlitos. Y Carlitos, y si yo creo que el ISO 9001 para mí es muy grande, porque soy un emprendedor, una pequeña empresa, y sí le tengo miedo a los temas de SUNAT, porque SUNAT ven y cada vez que viene, ahora me pide que pruebe cómo le compré con 20 documentos, o cómo lo consumí, o cómo lo vendí con 10 documentos más. Mi pregunta es, yo a un consultor de tu nivel, conocedor de tu experiencia, ¿podría decirle, me puedes asesorar para por lo menos empezar a implementar esta partecita de los procesos de mi empresa, porque es lo que me está generando dolor de cabeza? Mira, tenemos constructoras en el país auditadas por no fehaciencia bajo todo lo que te he comentado, ¿no? Acabo de venir de Puno con un mismo tema. En Piura estoy yendo por el mismo tema. ¿Y cuál es? Lo que te he comentado. Ese es un tema que si tú lo mides en una mediana empresa, empresitas de provincia que venden entre 5 o 10 millones, tienen este problema. Y tienen este problema porque sigue la cabeza del empresario en que es más rápido comprar sin la implementación del proceso. Y te he escuchado que es lo mínimo que deberías hacer. Y si es lo mínimo que deberías hacer, definitivamente, pues la administración está pidiéndote lo mínimo que debes demostrar. En ese sentido, Carlitos, mi pregunta va, estamos en la condición de comprar un servicio ISO, pero por un pedazo vinculado a estos dos temas que yo te he dicho. ¿Es posible eso? Porque yo no Claro, quiero el certificado, yo quiero estar blindado para cuando venga la administración tributaria. ¿Es posible eso? claro, primero, la ventaja de gestionar por procesos es que es modular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno puede ir construyendo, armando el término que uno desee de manera gradual, ¿no? Y en este caso, si tenemos problemas, digamos, falta de evidencia, de documentación, de sustento en el proceso de compras, se puede hacer. Tal vez una vez que uno ve el beneficio de este ordenamiento, se anime pues a ir a otros procesos, llámese los procesos operativos, de recursos humanos, de que se pueda armar de manera parcial, paulatina, sí, pero nuevamente el objetivo siempre tiene que ser mejorar. El Ok. objetivo es curarse en salud y no esperar pues que venga la autoridad y nos pesque el desorden, no por necesariamente pues hacer las cosas mal, sino simplemente que no tenemos la documentación, los registros a la mano, no tenemos cómo demostrar pues que hemos hecho esa operación de manera correcta, ¿no? Extraordinario, Carlitos. Me queda claro a mí y puntualizo en los temas que nos relacionan, ¿no? Yo como tributario veo muchos temas de fiscalización con nuestro equipo, por supuesto, ¿no? Y resulta que tenemos esta problemática y puedo ver, por lo menos de 10 auditados, aquel que tiene sus temas documentados realmente la pasa tranquilo. Mira, por allá en el año 2014, ¿ya? Tuve la oportunidad de visitar una empresa acá en Lima, justo por la Petituars, una empresa grande que le vendía Telefónica.
y yo Ujú. hacía la revisión tributaria de una auditoría financiera como un valor agregado. Valor agregado con el ánimo de buscar un nuevo servicio que sería la auditoría tributaria preventiva. Y resulta que en este cliente me llegó la emoción porque lo que había escuchado en la teoría tributaria del control documentario mínimo que tú tienes que tener, y encontré en el file, cuando le dije, dame el file de este tipo de gastos, y me entregó otros files. Y abrí el file y encontré la factura. Debajo de la factura encontré el medio de pago. Debajo del medio de pago encontré la detracción. Encontré el estado de cuenta con un resaltado de la transferencia que se había hecho. Debajo de ello encontré una hoja bon que decía a quién se le compró, por qué se le compró y dónde está ubicada esa mercadería, en qué almacén, en qué lugar y tal. Una foto. Y de esta manera, cuando yo vi eso, dije, wow, la administración tributaria o el autor no le va a decir, pero nada, no le va a preguntar nada porque todo está ahí. Pregunta, ¿esa es la implementación documentaria de un proceso dentro del ISO 9001? Claro, ese ejemplo sencillo que puede ser muy apreciable, esa buena práctica sucede, ¿no? Bueno, años atrás, sí, yo he trabajado con papeles, pero hoy en día lo que se está usando bastante es el tema digital, ¿no? Bueno, hay algunas empresas que prefieren imprimirlo, pues están en la libertad, pero sí, ese orden, ese sustento, porque el fondo es el sustento de cómo se realizó la operación, te lo da ISO 9001, te lo da la gestión por procesos. ISO 9001 te orienta a la gestión por procesos, ¿no? Eso es lo que se busca, orden, ¿no? Orden. ¿Qué Extraordinario. hubiese pasado si no hay esa evidencia, esa documentación? Nos ponen tal vez una sanción, una multa, ¿no? Y más allá de este ente fiscalizador que es la SUNAT, hay que recordar que hay otros entes fiscalizadores, tipo DIGEMIT, SENAS, etcétera, dependiendo del sector, que también se basan pues en documentos. Y si no hay un Correcto. orden, si no hay un sustento, nos puede caer una multa, ¿no? Extraordinario, Carlitos. Yo creo que con esto, a quienes estamos en la asesoría tributaria, en el tema empresarial, hay situaciones que debieran hacerse y entendemos que no se hacen y muchas veces el pensamiento es mucha carga, es un tema burocrático y creemos, y yo ahora con conocimiento un poquito más ya de proceso, de eventos escuchados, creo que es lo mínimo que deberíamos hacer y es lo que nos dice la administración, es la mínima información que me deberías presentar. Así que estamos muy contentos con esta entrevista y vamos a dar pase al chat para que podamos leer algunas preguntas de nuestros participantes de los temas de procesos. Y tenemos la primera pregunta de Jorgito Gomero. Lucho, Carlos, felicitaciones por el webinar, nos dice. Muchas gracias, Jorgito. Creo que sería bueno que Carlos explique a la audiencia sobre la aplicación de las otras normas ISO y que inciden en la mejora de los procesos generales. Importantísimo. Adelante, Carlitos. Tribuna para ello. Ok, bueno, como dije hace un momento, existen varias normas. Acá en el Perú, en nuestro país, deben haber unas 10 normas que son las más demandadas, pero a nivel internacional hay muchas más. Lo que yo recomiendo es no certificar por certificar, no implementar por implementar. Primero ordena tu casa, que el más básico es el 9001. Si tu operación tiene impacto en el medio ambiente, ¿no? La norma referencial es la ISO 14001, pero nuevamente, si tu operación tiene impacto en el medio ambiente y lo que quieres demostrar es a tus clientes que cuidas el medio ambiente, que tu operación es limpia, bueno, está la ISO 14001. Después está la ISO 45001, que es de seguridad y salud ocupacional, que algunos clientes los piden. Pero recordemos pues que nosotros tenemos una norma legal, la Ley Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Entonces, nuevamente, estás obligado a implementar y certificar una ley nacional. Bueno, depende de ti, depende de tu cliente. Finalmente, todo esto se hace por demanda del mercado. Si tu mercado te lo pide, caballero, lo tienes que hacer. Después están las normas de seguridad de la información, inocuidad alimentaria, etcétera, etcétera. Normas más específicas que van a depender de tu actividad comercial, de tu actividad productiva, ¿no? Si eres una constructora,
por ahí que el tema de medio ambiente, por ahí que el tema de seguridad, pero la madre del cordero es la 9001. Todas las normas giran en torno a 9001, les duela, les guste, no les guste a los especialistas de las otras normas, pero es la verdad, ¿ya? Es más, hay otras normas más específicas fuera de ISO, tipo VAS, tipo GMP3, etcétera, que se han tomado, se han construido en base a 9001. Entonces, si tú implementas ISO 9001 en tu organización, implementas, no necesariamente certificas, tienes mucho terreno ganado. Te ordena la casa si es que la sabes aprovechar bien. ¿Ok? Es decir, ahí, Carlitos, tener el diploma, el certificado, no es lo mismo, o por lo menos que haber implementado correctamente. Exactamente. Es como tener, a ver si calza la comparación, un título universitario y no demostrarlo en la cancha que eres un profesional. Excelente, muy buena comparable ahí. Excelente. Igual damos apertura a nuestros amigos, ¿no? Hemos entendido que de las, no sé, 10 normas más saltantes, la ISO 9001 es la base de todas, es ordenar la casa. Como a veces nosotros tenemos servicio, Luis, quiero que me hagas una auditoría. Ya, ok. Oye, pero ¿y la contabilidad no está armada? O sea, primero termíname la contabilidad, ¿qué te voy a auditar si no tienes contabilidad? Temas muy básicos, un tema de auditoría financiera, de auditoría tributaria, como tal, en lo que nos vincula, ¿no? Teniendo en otras especialidades. Pero lo que vemos es eso, que a veces el empresario dice, necesito una auditoría. ¿Y cómo sabes que necesito una auditoría? Porque ha llegado la SUNAT al del costado y lo desbaratado. Pero tú no necesitas una auditoría preventiva, tú necesitas rehacer tu contabilidad porque contabilidad no existe ahí todavía. Cosas de ese tipo, y entiendo que el ISO 9001 es la madre de todos los órdenes, y de lo que escuchamos también es el ISO de temas de medio ambiente y el ISO vinculado a seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿tenemos alguna consulta más de los participantes en esta noche? Nos gustaría que nos puedan comentar sus consultas, sus dudas. Yo sé que para todos no es esto un tema generalizado, pero hay que ir entendiendo cómo funciona, y desde ya les digo que yo quiero invitar a Carlitos para ver una propuesta a las pequeñas empresas que son auditadas, para ver, como tú me dices, ¿no? El ISO 9001 se puede implementar por partes. Y una primera parte para decir, oye, cada vez que vengas una vez estás blindado, vamos a blindar el proceso de compra, el proceso de venta o el proceso de consumo vinculado a ello, ¿no? Dudas, consultas, mis estimados amigos, seguidores de Educas, somos 115 participantes, ¿no? En esta noche nos comentan un poquito, alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, crítica, interpretación, propuesta. Estamos aquí para poder, de alguna manera, dentro del conocimiento de cada uno de nosotros, poder responder sus preguntas. Quedamos atentos. No sé si nos quieran dar un comentario adicional, mi querido Carlitos, ya que no tenemos, aquí tenemos uno. Luisa Reyes nos dice, Luisa Reyes de Piura. Costo aproximado de la implementación en una MIPE. Interesante. Precio, ¿no? Eso hay que hacerlo con propuesta. No sé si se anima a decir los precios del mercado, mi querido Carlos, no lo sé. Ya esa es A una ver, cuestión de Carlos. al igual que todo trabajo está en función, o el precio está en función del tamaño del trabajo. O sea, un servicio contable no es igual en una pequeña, mediana, gran empresa. Todo trabajo es en función del volumen de trabajo, ¿no? Pero evidentemente una pequeña, mediana empresa no tiene la complejidad, con el respeto del caso, evidentemente, que una gran empresa donde tiene mucho más procesos, hay mucho más que hacer. Pero ojo, aquí aclaro, el trabajo del consultor es el mismo, porque lo que se implementa es la norma, ¿no? Cuando una empresa pequeña implementa ISO 9001, significa que está cumpliendo lo mismo que una gran empresa con ISO 9001. O sea, el tratamiento es el mismo, acotado a la medida y al tipo de negocio. Ahí es importante entender eso, es decir, mi negocio de 10, 20, 50 personas cumple los mismos lineamientos, el mismo estándar que una gran empresa que puedo citar, pues varias nacionales que tienen 9001, ¿no?
Eso hay que entender, ¿no? Y ese es el valor que uno debe buscar en su organización, alinearse a estándares internacionales y demostrarlo, ¿no? Esa es la idea. Excelente, excelente. Igual, responderle pues a Luisa, cuando alguien me dice, Luis, necesito un tema de auditoría tributaria preventiva, yo le digo, dame tu reporte tributario y dame el negocio que es. Soy una constructora y vendo 50 millones, distinto a una constructora que vende 10 millones, ¿sí? Y tenemos un tema de cotización distinta, ¿no? Vamos por Abel Juárez Chávez, y nos dice, importante lo comentado, el uso de del ISO 9001. Sí, sí, me parece que es la hizo madre de todas, por lo entendido en esta entrevista, y de ahí nos dice, en MIPES, ¿qué ISO necesitamos para empezar si es servicios? Entiendo que la ISO 9001, ¿no? A ver, la respuesta, Carlitos, ¿cómo es? A ver si pues, Nuevamente, este estándar internacional que tiene más de 20 años, ¿no? Más de 20 años y ha ido evolucionando, es aplicable a cualquier tipo de negocio. Fábrica, servicio. Dentro de servicio tienes restaurantes, hoteles, etcétera. Fábricas tienes de todo tipo, ¿no? Y todo tipo de tamaño, ¿no? Yo recuerdo en el año 2006-2007 yo trabajé como auditor de certificaciones en una certificadora y una empresa que me tocó auditar era una empresa que tenía dos personas. Era una constructora que el número de trabajadores era dos, era el padre y la hija. Y todo lo demás era tercerizado. ¿Por qué? Porque ese tipo de negocios se presta a la tercerización. Entonces, ¿una empresa de dos personas puede tener ISO 9001? Sí, puede tener ISO 9001 porque es una empresa de construcción que se basa en proyectos. Entonces, solo trabajan cuando hay proyectos. Termina el proyecto y están esperando que salga el próximo proyecto. De la misma manera, una empresa que puede tener 500, 1000, 2000 trabajadores también va a tener ISO 9001. Y nuevamente recalco, el cumplimiento, los estándares, los requisitos son los mismos indistintamente de la empresa. No es que a ti te trato de manera diferente que a la grande o viceversa. El tratamiento es el mismo. muy bien, muy bien. En esa misma línea, Sandra nos pregunta algo parecido. Buenas noches. ¿Implementar el ISO 9001 es independiente el número de trabajadores de una empresa? Creo que con tu comentario la respuesta está por adelantado, ¿no? Una empresa constructora con dos trabajadores, papá e hija, fueron certificados con ISO 9001 porque lo que se busca es la mejora de procesos. Entendemos que es así y no sé si quieres hacer un comentario adicional ahí a la pregunta de Sandrita, estimado Carlitos. No, básicamente no depende de los trabajadores, pero lo que sí yo recomendaría es, no hay un momento ideal. No es aquí como esta expresión, el lunes empiezo la dieta. Si la empresa ya tiene un volumen consistente de operaciones y la operación se le está saliendo de las manos, llámese, se está generando desorden, empiece lo más pronto posible. No hay un momento ideal, no, que no estamos preparados. No, justamente ISO 9001 te prepara. Ninguna empresa es perfecta, ¿no? Es como prepararse para una maratón. ¿Cuántos están preparados para mañana, 8 de la mañana, a correr una maratón? Muy pocos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿3 meses, 6 meses para estar en condición? Bueno, pues, ¿no? Entonces, la idea es prepararse ahora, lo más pronto posible. Y no es un gasto, es una inversión. Por eso, estar preguntando el precio no es la mejor pregunta. Preguntemos qué voy a obtener. ¿Qué voy a obtener? Es una inversión, no es un gasto. Y eso se ve. Excelente, Carlitos. Excelente, Carlitos. Igual dejamos aperturado también, en este caso, a las preguntas de cada uno de ustedes. Y como verán ustedes, todos los miércoles en Voces de Éxito invitamos profesionales con una trayectoria. Carlitos, mira, yo he podido ver en tu CV toda un pase por empresas. ¿Nos comentas un poquito de las empresas que has pasado, que has dirigido en este tema que entiendo yo haber sido parte de ellas en el tema de empleabilidad? ¿Cuáles son las empresas y alguna experiencia que nos quieras comentar? A ver, yo actualmente me dedico a consultoría. Mi consultora se llama Grajeda Consultores, me pueden ubicar por LinkedIn. Y antes he trabajado en diversas empresas. Mi última empresa fue en una empresa de proyectos mineros en la división Mining and Metals que se llamaba AMEC.
una empresa inglesa. Antes de esa trabajé en Stanza, que representaba la marca japonesa de equipos multifuncionales Rico. Luego esa empresa fue comprada por propiamente Rico. He trabajado en agroquímicos, he trabajado, como dije, en una certificadora francesa, que bueno, si conocen ya la deben de sacar. He trabajado en alimentos balanceados, he trabajado en consultoría, empecé trabajando en una consultora que ya no existe, que llegó a ser una de las más grandes. Y como dije, desde hace poco más de 14 años dicto clases a nivel de pregrado y posgrado, es decir, enseño lo que hago, ¿no? Y cuando estuve en esta certificadora, habré visitado más de 100 empresas de todo tipo viendo el tema de ISO 9001. Mi especialidad es la gestión y mejora de procesos, ¿no? Excelente, Carlito. Vamos con un par de preguntas más. Marvin Gutiérrez Fernández nos dice, ¿se puede implementar a servicios de tercerización a empresas mineras para realizar obras que son procesos de inicio hasta finalizar la obra, teniéndose los estándares internacionales? Claro, o sea, a ver, todo tipo de organización se puede implementar, ¿no? Con este estándar. Como dije, o sea, China es la fábrica del mundo. ¿Qué quiere decir? Que China tiene fábricas que le dan servicio de fabricación a otras. Las empresas de construcción, en algunos casos, contratan o subcontratan, como quieran llamarle, a otras empresas. Entonces son proveedores que trabajan en un proyecto, en una obra, y tranquilamente se pueden certificar, pueden implementar. Justamente lo que se quiere es demostrar, pues, que la organización es seria, que la organización cumple con estándares internacionales, ¿no? Todo es posible. Excelente. Excelente, Carlitos. Me encantaría, Carlitos, que puedas dejar tu teléfono como tal, tus datos en el chat. Nos va a encantar mucho para que puedan llamarte y, bueno, alguien se va a entrar. Soy alumno de Educa, soy seguidor de Educa, te escuché en Educa, para que puedas recibir la mejor orientación y si es que hay un servicio de asesoría, vamos a estar encantados. Inclusive que nos digan, Luis, contraté a Carlitos, estamos en un tema de proyecto, porque esto nos va a permitir, pues, generar un tema de referenciamiento. Con Carlitos, si de verdad él es de otro capítulo, en una organización de empresarios que nos juntamos para ayudarnos mutuamente, ¿no? Estamos muy encantados de que estés aquí y creo que tu tema, a veces en la micro y la pequeña empresa no es muy bien conocido, sin embargo, la experiencia nuestra es muy importante implementar. Bien, ahí está Carlitos, nos está dejando su número, lo pueden escribir, tómenlo ahora, mándenle un hola, póngale experto en procesos y de esta manera usted ya tiene un contacto para las mejoras en los procesos de su empresa que va a redituar definitivamente en servicios de mayor calidad, en controles, en buenas prácticas y que de alguna manera hemos dicho que es lo mínimo que deberías realizar. Vamos a ver. Rosy nos comenta, buenas noches, ¿cómo se contacta con la certificadora? Ahí está Carlitos, su número. Bien, muchísimas gracias. Y con estos 3 minutos que nos quedan, solo agradecerte, Carlitos, por tu tiempo, por esa buena voluntad de accedernos a esta entrevista y que realmente todos los miércoles aquí en Voces de Éxito salimos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Aquellos que estamos vinculados en un tema empresarial, aquellos que estamos en temas de contabilidad, de tributación, de laboral, de legal que nos permite pues ir conociendo otras situaciones de manejo de la empresa y qué más pues que el tema de la implementación de los procesos. Muchísimas gracias, Carlitos, te mando un fuerte abrazo y te dejo unos minutos para que puedas despedirte de nuestro público y también nuestro público se va a empezar a despedir en el chat y saludando también esta entrevista que ha estado muy, muy bonita. Adelante, Carlitos. Gracias Luis por la invitación, gracias a los participantes. Bueno, yo contribuyo un poco con mi conocimiento para poder ayudar a las empresas, para que haya más riqueza, seamos un país más próspero. Ese debe ser nuestro objetivo, generar riqueza, ser un país más rico, empresas más sostenibles en el tiempo, ¿no? Y con mucho gusto podemos estar en contacto y podemos vernos en otra oportunidad. Excelente, Carlitos. Vamos a leer alguna de las despedidas. Nos dice Luis, buenas noches. Un curso de implementación de procesos de pymes. Mira, ya hay un pedido ahí para de pronto dar algunos lineamientos generales y de pronto si alineamos ahí la parte que nos toca tributaria sería genial. Julia Salazar Quispe dice, gracias a ti por participar también, Julita.
Abel Juárez Chávez, gracias por la enseñanza. Gracias también, Abel. Todos estamos aprendiendo acá un poquito. Corporación Guamán dice gracias, señor Carlos. Excelente, Carlitos. Un saludo ahí de Corporación Guamán SAC. Así que mañana tenemos de pronto un pedido ahí de orientación y servicios. Jesús Malca nos dice gracias por compartir sus conocimientos. Excelente. A ti, Carlitos, por entregarnos una hora de tu vida en esta sesión que tiene como objetivo simplemente compartir información. Mi querida Livia Alita desde Piura, una contadora de una empresa bastante grande. Buenas noches y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, Lita, hasta Piura. Luisa Reyes, también nuestra amiga de Piura. Muchas gracias por compartir esta importante información. Jacqueline Texi, excelente, como todos los miércoles, aquí nos juntamos todos los miércoles sin ninguna intención más que conocer un poquito más de cómo opera o cómo debería operar una empresa. Bien, Jacqueline Texi nos dice, excelente, como todos los miércoles. Alan Gabriel, buenas noches. ¿Podría recomendarles bancos de información para ahondar un poco más en el tema de mejora de procesos en ISO 9001? ¿Quiere responder ahí, Carlitos, de pronto? Dice, buenas Bueno, noches. ¿Podría recomendarnos bancos de información para ahondar un poco más en el tema de mejora de procesos en ISO 9001? tal vez banco de información se refiere a libros, documentos, sí hay cantidad de bibliografía. Bueno, pueden, como digo, contactarme por el número, por el WhatsApp o por LinkedIn y les puedo transferir información sin ningún Excelente, inconveniente. Carlitos. Pueden contactarlo a Carlitos, ya dejo su teléfono, me encantaría nuevamente Carlitos pueda dejarlo para que te contacten y tengan, póngale el experto en proceso. Ricardo Javier, muchas gracias. Juan Soto, gracias, buenas noches desde Arequipa, saludos. Víctor Melendres, muchas gracias por enriquecer el conocimiento. Todos los miércoles aquí, Infallables, vamos a estar todos los miércoles en Voces de Éxito. Marvin, es necesario un evento y muchas gracias por la ponencia. Sí, se hace necesario, creo yo, con todo lo que estamos viviendo en fiscalizaciones, para mí ya es necesario hacer un evento de procesos. Jané Conde, muchas gracias, apreciado Carlos y Luis, por el conocimiento tan relevante compartido. Saludos desde Cusco. ¿Qué tal, Jané? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te conozco personalmente, ¿no? Alan Gabriel, muchas gracias a ambos. A ti, Alan, por tu tiempo. También gracias a ti. Carlos Grajea nuevamente nos deja su teléfono, pueden tomar el contacto. Recuerden que un contacto en nuestro teléfono realmente es oro, estimados amigos, oro. Hay que saber usar los contactos correctamente. Carmen Violeta López, señor Grajea, excelente contenido. Muchas gracias a Educa, gracias por la capacitación. Siempre aprendemos más. Te mando un abrazo, Carlitos. Nos juntamos para seguir conversando y muchísimas gracias por esta reunión. Hemos aprendido algo más en esta sesión de Voces de Éxito. Muy buenas noches. Buenas noches con Gracias. todos. Muchas gracias. Chao, José. Chao, Eladio. Muchas gracias. Buenas noches.